Bien, el seminario virtual, como le estaba haciendo referencias a cada uno de ustedes, habían dos partes. La parte esta presentó unas diapositivas, ¿no? Y la segunda parte que corresponde digamos, a unos casos prácticos. Después vamos a ver en la parte final, si es que se alcanza un poco de tiempo, a algunas preguntas que se vayan generando conforme se va yendo presentando lo siguiente. Este seminario tiene la característica que al concluir, digamos, se quiere hacer un curso al detalle, donde se quiere presentar de dos o tres casos de los participantes, de los que tengan mayor ponderación, ¿no? Entonces, los casos de los participantes que se escriban, se puede ampliar hasta 3 o 4, ¿no? Y el cuarto y quinto, yo presentaré un caso en función a un caso complejo, ¿no? Entonces, aquí tenemos la siguiente forma, digamos, de querer, digamos, a entender para que puedan ustedes, de su centro de labores, volcar, digamos, en lo que se pueda aprender y a partir de ahí ustedes sigan creciendo con estos cursos de capacitación. Bien. El tema que más me ha tocado, entonces, desarrollar es relacionados a las EORs. Estas EOR nacen prácticamente en una función, digamos, de querer desarrollar no solamente los proyectos de inversión. Entonces, se trata de decir que las inversiones hoy en día, bajo el decreto supremo que salió el 2, ha podido generar nosotros las siguientes consideraciones, que las inversiones antes se trataban como proyectos de inversión, cuando estábamos hablando dentro de lo que se conocía del SNIP, ¿no? Entonces, y había un vacío con respecto a ciertos activos que querían de una u otra forma tener el impulso. Entonces, no encajaban muchos de estos, ¿no es cierto?, como parte de proyectos. Y también era un poco, de un punto de vista, hacer esto más dinámico porque la urgencia era necesaria. Entonces, por lo tanto, el InvierteP contribuye a tratar de desdoblar las inversiones en forma, digamos, de dos partes, la que corresponde a proyectos de inversión con las fichas, características que también tienen, ¿no es cierto? Las fichas estándar, Entonces, una de ellas, la simplificada, pues, a través de los proyectos los llamados perfiles, que antes había niveles en este sentido, ¿no? Había niveles perfiles, había factibilidad, después se cambió y eran perfiles y se pasó a factibilidad. Quedamos al final casi con los perfiles llamados casi prácticamente como factibilidades, ¿no? Entonces, ya con esa característica, esa rigurosidad en la calidad, la cantidad y calidad de información para poder esto. Ese es por un lado de las inversiones bajo un proyecto de inversión. La otra parte que corresponde son las IORs, ¿no? Que son las inversiones de optimización. La optimización que corresponde también a lo que es la inversión marginal, a la reposición y rehabilitación, ¿no? Entonces, aquellos activos en la cual eran necesarios atenderlos de una manera ágil y rápida. Entonces, es así que esta IOR tiene una característica importante que viene a ser que es una intervención puntual sobre uno o más activos estratégicos que integran una unidad de producción en funcionamiento. Estos activos estratégicos tienen diseñados en cada sector. Cada sector ha podido desarrollar específicamente, si hablamos de salud, educación, ¿no? Y otros
y otros sectores, podemos ver que estos activos estratégicos están propiciados, por un lado, por la programación multianual de inversiones. La idea central era, al final, era cerrar brechas. Esa era la parte más importante de todo, ¿no? Y aquí teníamos que ver que el objetivo, o el objeto, digamos, de la CIOAR, están desdoblados en dos partes. Uno respecto a los niveles de utilización, respecto a la capacidad actual de una unidad de producción, ¿no? Y la otra era evitar la interrupción del servicio de una unidad de producción o minimizar el tiempo de interrupción debido al deterioro de sus estándares de calidad. Entonces, cuando hablamos de estándares de calidad, era con respecto, digamos, si realmente el activo había cumplido su rol con respecto, digamos, a lo que es de vigencia de sus años por el uso, la otra por el deterioro, ¿no? Y, en fin, digamos, en base a eso, entonces la calidad ya no estaba siendo, no acompañaba en los resultados para la población objetivo, ¿no? Entonces, bajo estas dos premisas, estos dos objetos, entonces tendríamos bien claro, por un lado, repito, adaptar el nivel de utilización de la capacidad actual de una unidad productora. Entonces, acá tenemos dos cosas, y el otro era evitar la interrupción. Tenía que continuar, no podía parar, ¿no? Entonces, aquí hay ya dos conceptos que se van insertando. Uno, por un lado, son los activos estratégicos que vamos a ver en el caso cuando veamos cómo estos se están desarrollando, ¿no? Y el otro son las unidades productoras, ¿no? Bien, entonces, cuando hablamos de este tema, como habíamos dicho al comienzo, la idea central era contribuir al cierre de brechas, tanto de infraestructura o de acceso a los servicios. Esa era la idea fundamental. Y que no se, y destrabar todo lo que antes era un dolor de cabeza, ¿no? Cuando decían, bueno, si esto era un proyecto de inversión, ¿cómo le sacamos la vuelta? Entonces no estaba muy claro en este sentido y a veces era materia de observación. Lo importante de esto, cuando hablamos de la CIOR, estas, como debe ser, como lo está en la promoción multianual, entonces nos dice bien claro dentro del Invierte Bien, en todos sus lineamientos, que esto debe estar alineado con todos los objetivos priorizados. Tanto hablamos de metas, indicadores de brechas, infraestructura y acceso de servicios. Todo este trabajo preliminar, ¿cierto?, lo hacen los OPMIs con las unidades formuladoras. Entonces, el responsable en este caso, digamos, de trabajar los indicadores de brechas, entonces ya están estos también resueltos en cada sector, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la unidad productora, hay que entenderlo esto en su conjunto de recursos o factores productivos. Entonces, cuando hablamos de este tema, hablamos de infraestructura, equipos, personal, organización, capacidades de gestión y entre otros, que articulan entre sí y tienen la capacidad de prever bien o un servicio a la población. Entonces, aquí es importante también que las CIOR se ejecutan sobre una unidad productora en funcionamiento, lo que implica que la unidad productora debe estar prestando los servicios. Pero si ustedes me preguntaran, bueno, los casos, por ejemplo, en la cual existe una unidad productora que está paralizada, o sea, y no está ahorita brindando el servicio, está paralizada, no está en funcionamiento. Entonces, la IOR puede intervenir siempre y cuando no pase el año, no pase el año. Cuando esto deja, digamos, de pasar
pasa el año, entonces ya se tiene que hacer sí o sí, digamos, un proyecto de inversión, ¿no? Entonces, eso hay que tomar en cuenta en esta parte, ¿no? Los activos estratégicos, según el InvierTP, ya nos está diciendo que un activo califica como un activo estratégico cuando directa o indirectamente se constituye en un factor limitante de la capacidad de producción de servicio que brinda una unidad productora. Entonces un equipo, por ejemplo, por decir, un equipo, digamos que un servicio, llamemos, por ejemplo, un servicio de ayuda a diagnóstico, ¿no? Entonces hay un equipo, digamos que, por ejemplo, una tomografía, perdón, vamos a algo más simple, una ecografía, ¿no es cierto? O en sala, digamos, quirúrgica, necesitamos un coche de paro cardíaco, necesitamos un desfibrilador, necesitamos un equipo en la cual, si no lo tenemos, no podemos desarrollar una atención o brindar una atención de calidad. Si no puede morir la persona, ¿no? Entonces, en la parte de lo que es educación, también tiene sus activos estratégicos y cada uno, digamos, tiene que ver que si están en la lista en la cual se han puesto, digamos, cada sector a desarrollar, entonces se considera que es activo estratégico. Entonces, hay activos que no son estratégicos, digamos, y que esto ya corresponden a ser otros bienes, tratados como otros bienes de capital, ¿no? Pero no tiene nada que ver con inversiones. Nada tiene nada que inversiones. Eso ya pasa por otra área de logística, digamos, tienes otro recurso. Entonces, aquí mientras estemos hablando de inversiones y que está considerado que hay una lista de activos estratégicos en la cual me va a solucionar el problema de la paralización momentánea del servicio o se me puede ver o se puede paralizar muy pronto, entonces yo tengo esa facultad de atender por la IOARS. Como les decía, la OPMI se le corresponde, digamos, a ellos definir el listado de estratégicos, tanto vinculados a los servicios que presta la unidad productora. Entonces, acá ya sale otro documento que también está dentro de los anexos. Hay que entrar, digamos, a los anexos que están, digamos, en inversión pública dentro del MEF. Entonces, ahí encuentran, digamos, hay anexos y formatos. Entonces, el primero y segundo, digamos, tratan mucho de lo que significa el clasificador de responsabilidad funcional, ¿no? Entonces, ahí indica quién es el responsable de la parte de la funcional cuando se desarrolle el proyecto y cuando veamos el caso en la segunda parte, podemos ver, digamos, una lista de estos clasificador de responsabilidades. Otra cosa que hay que tomar en cuenta que dentro de los tipos de las IORs, podemos decir que en esta parte hay dos. Uno con enfoque de una unidad productora y otro con enfoque de activo estratégico. Entonces, cuando hablamos de la unidad productora, tenemos que estar viendo cómo esta se está orientada a la adaptación del nivel de utilización de la capacidad actual de una unidad productora, de modo que se logre una capacidad óptima, incluyendo la absorción. Y el otro es a través del enfoque de un activo estratégico orientadas a reparar o reponer los activos estratégicos que exhiben un deterioro medible en sus estándares, ¿no? Entonces, por los dos lados podemos tratar de abordar nosotros en esta. Errores frecuentes. Los errores frecuentes, bueno, ahí nos está diciendo, digamos, que también eso también se veía para el tema de cuando hablamos de
de proyectos de inversión, ¿no? También en la misma. Entonces, para este caso también sigue siendo, digamos, que no debe haber fraccionamiento de un proyecto de inversión, no debe haber duplicidad de las inversiones, no puede, y no pueden considerarse los gastos de mantenimiento, ¿no? Entonces, hay algunos casos, por ejemplo, a ver, si yo les pregunto, a ver, el sistema eléctrico, si es sistema eléctrico, ¿no es cierto? Puede ser IOARS. O sea, estamos hablando del cambio de sistema eléctrico o sistema de agua y desagüe. Entonces, si hablamos de sistemas, entonces sí podemos hablar de IOARS. Pero si hablamos, por ejemplo, si hablamos de lo que significa solamente hacer reparaciones, entonces ese mantenimiento. Reparaciones significa, digamos, hacer un cambio de llaves, de uno que otro cable, ¿no? Entonces, a un suministro de una otra parte, entonces, eso no sería, eso sería mantenimiento, Pero si hablamos de sistema, como sistema, entonces, en el caso de hospitales, por ejemplo, que es bien complejo el tema ahí, entonces, ahí sí estamos hablando de lo que significaría una IOARS, ¿no? Si hablamos de viviendas, que también tiene que ver, estamos haciendo todo, no solamente lo que es interno de la casa, de una oficina, sino estamos hablando de todo el sector, ¿no es cierto?, donde se está desarrollando el proyecto. Entonces, no podría ser, digamos, si no sería mantenimiento. Ese mantenimiento. Si fuese todo, entonces estamos hablando, digamos, de afuera hacia adentro, ¿no? Entonces, el cambio de tanto del agua como el desagüe. Entonces, ya tendría que hablar, digamos, bajo ese tema de inversiones. Una de las cosas importantes de ver, digamos, en qué campos las IOARs pueden entrar. Entonces, cuando hablamos por ejemplo, de optimización, ¿no? Ahora podemos hacer compra de terrenos, inversiones menores que resultan optimizar la oferta existente. Ampliación marginal que incrementan el activo no financiero. Entonces, para que se entienda un poco, digamos, esto, la siguiente, por ejemplo, siguiente caso, por ejemplo, cuando está hablando de hasta un 20% de la capacidad, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, un servicio, un colegio donde tenga, digamos, una aula y que por cuestiones de demanda me implica, digamos, aperturar o ver, digamos, que mi salón ya está muy apretado y necesito crear un salón o 2 salones. Entonces, o 3 salones. Entonces, esto va a depender mucho que el 20% no debe superar el 20%. ¿Ok? Entonces, si supera el 20%, entonces ya estaríamos hablando de un proyecto de inversión. Mientras esto no pase, digamos, del 20%, ahí queda. Otro caso, por ejemplo, puede ser, en una época también un colegio que ha sufrido, digamos, a través de un sismo y presente, digamos, un reporte de lo que se puede llamar una debilitación en las estructuras, ¿no? Entonces, va a requerir un reforzamiento, unas columnas, una cimentación. Entonces, ahí también podemos hablar, digamos, de lo que significa una ampliación marginal. Un trámite, por ejemplo, de licencias, licencia para lo que es saneamiento de terreno. Entonces, también podemos hablar, digamos, de una ampliación marginal. Cuando hablamos de reposición, estamos hablando de lo que es el reemplazo de los activos que aquellos que han superado su vida útil, ¿no? Entonces, hay equipos también, por ejemplo, vemos que han podido, pero no se puede entrenar siempre y cuando el proyecto, por ejemplo, después de 3 años, por ejemplo, digamos, si tengo yo un equipo
Entonces, debo tener la reposición en función a su vida útil. No puedo reponer si le he comprado, salvo que esto ha sido sustraído o ha perdido, digamos, cierta garantía. Entonces, estamos hablando de otra forma de justificar la reposición. La rehabilitación es la reparación o renovación total o parcial. Entonces, de aquí, digamos, de las instalaciones, en este caso, cuando hablamos de sistemas, aquí están los sistemas, ¿no? Equipamiento, ¿no? Y elementos de constructivos para volverlos al estado original, ¿no? Entonces, estamos rehabilitando. Entonces, ahí también tenemos que ver esa parte de las rehabilitaciones, la atención a través de la IOAR. Entonces, los formatos te van dando opciones para ver de acuerdo a la tipología y la naturaleza de las inversiones. Entonces, te va a decir más o menos por cada uno qué inversión qué inversión se va a realizar de acuerdo a esto. Entramos a la parte de las IOR de emergencia. Cuando hablamos de las IOR de emergencia, hay que tener aquí un poco más de ver que esto, no solamente el año pasado salió esto de las emergencias y se pensaba, digamos, que eran de emergencia en cuanto a desastres, ¿no? Pero ya nos hemos dado cuenta que a partir de marzo, el mundo cambia con la aparición de la pandemia, ¿no? La pandemia, entonces, y esto hace peligrar lo que hemos pasado todos. Somos conscientes de todo lo que ha pasado, tuvimos que estar en nuestra casa, entonces hay mucha gente que se ha muerto, hay mucha gente que ha estado atendiéndose, pero al final encontramos que la salud, entonces, por un lado, había una gran debilidad con respecto, digamos, a esta parte de los hospitales, los hospitales, bueno, no vamos a hablar, digamos, si estuvo bien o estuvo mal, solamente que había un gran déficit, una buena brecha, digamos, de no poder atenderlo. Entonces, la historia nos encontramos que prácticamente en las UCIs no había suficientemente camas, no había los ventiladores, ¿no? Los monitores 8 parámetros. En fin, no, ya lo que existía realmente era muy precario. Era muy precario y por otro lado insuficiente, ¿no? Entonces se complementó con la falta de oxígeno, ¿no? Entonces, y otras cosas más. Entonces, en este sentido, digamos, eh, el, el, gobierno prácticamente, a través de lo que significa un dispositivo, entonces, se propuso, digamos, a darle, digamos, una atención, agilidad, digamos, con respecto a esta parte, ¿no? Como lo vamos a quizás ver. Entonces, esto de la declaratoria de estado de emergencia, entonces, tiene su propio propósito, ¿no? Solamente que esto es decretado por el presidente de la República, con acuerdo del Consejo de Ministros, ¿no? Entonces, en este caso, ante un peligro inminente de la ocurrencia de un desastre. Entonces, hasta ahí estábamos hablando, digamos, en caso de desastres naturales, ¿no es cierto? Entonces, cuyo impacto genera graves circunstancias que afecten la vida de la nación o sobrepasen la capacidad de respuesta del gobierno regional o nacional. Entonces hasta ahí teníamos nosotros un formato que era el 7, el 7C, el 7C, digamos, ¿no? Y después, con respecto, digamos, a esta parte del COVID, entonces se amplió a un 7D, ¿no? Entonces,
la declaratoria de emergencia por un peligro inminente, ¿no es cierto? Y es un estado, en estado de excepción, digamos, ¿no? Por una probabilidad de un fenómeno físico potencialmente dañino, de origen natural o inducido por la acción humana. Entonces, aquí entra, digamos, a entrar, digamos, ese formato que 7D, que en cierta forma no está dentro de esto, sino que se forma como emergencia nacional, ¿no? Entonces, específicamente para emergencia nacional, en la parte de lo que es sanitario, que es el tema, digamos, que nos mueve el día de hoy. El otro caso que era que, bueno, que habíamos comentado era con respecto a la parte de emergencia por desastre. Hasta ahí todo estamos bien. ¿Ok? ¿Cómo se registra estas IORs? ¿No? Entonces, tenemos que ver, digamos, que de todas maneras, el decreto, digamos, supremo que da, digamos, atención, da prioridad, digamos, en estado de emergencia, la salud pública. Entonces, eh, trata de omitir algunos pasos, ¿no es cierto? Pasos para darle continuidad. Para esto se requería, digamos, tener cierta información real. Entonces, real, cuántas camas UCI teníamos, cuántos respiradores teníamos. Entonces, y todos en 24 tenían que dar una respuesta prácticamente para poder darle, ver cuál era nuestro problema en sí. Entonces, vemos de esa forma cómo se ha podido, digamos, generar esa parte. Pero cuando se trata, digamos, es decir, ya se habíamos encontrado las brechas, de las brechas, entonces se tuvo que hacer toda una programación para poder atender. Esto no quiere decir que tiene que cumplirse digamos, estos pasos de esta lámina que es común quizás para todos, ¿no es cierto? Cómo se registran las IORs. Entonces, partimos de la idea de la inversión, y esto se registra la idea a través del formato 5B. Y aquí estamos hablando de que la unidad formuladora es el responsable de generar, digamos, este formato. Una vez que este formato esté, digamos, lleno, entonces se pasa, digamos, al formato 77C, ¿no? Hoy en día también está metido 7C como el 7D, de lo que habíamos hablado con respecto a la emergencia nacional, ¿no? Del COVID-19. Este formato recibe información del 5B, se amplía con la información que vamos a ver más adelante, que están pidiendo aparte de los datos generales, ¿no es cierto? Como están, digamos, el nombre del proyecto, el código que se genera a través del 5B, que el 5B cuando entra se va generando, digamos, un código, ¿no? Antes hablábamos del código SNCC, ahora no es un código general, digamos, ¿no? Y ese formato tiene que ir digitalizado, ¿no es cierto?, a través del sistema de información del banco de inversiones, ¿no? Entonces, ¿quiénes son las personas encargadas de abrir esto? Solamente, en este caso, las unidades formuladoras que están registradas ante el MEF. Entonces, ellos pueden abrir, digamos, el banco de inversiones y vaciar la información que a través del Excel han estado trabajando, y ese Excel, digamos, se vacía, entonces se presenta lo vaciado, y al final se tiene que adjuntar cierta documentación, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, esto a raíz cuando se pone, digamos, la información dentro del sistema del banco de inversiones, entonces ya podemos
decir que la inversión se aprueba y la aprueba la unidad formuladora. Entonces, esa también es otra de las cosas que el INVIERTEP nos trae, ¿no? Entonces, antes solamente lo aprobaba la unidad ejecutora, ¿no? Entonces, ahora ya no es así, entonces ahora estamos hablando de la unidad formuladora. Después tenemos que en el camino, una vez que esté aprobado, que está cobrado, podemos ver que se tiene que elaborar un expediente técnico o documento equivalente, ¿no? Entonces, digamos, con esa información tenemos que desarrollar el llenado del formato 8C, ¿no? Específicamente en la sección A, 1, 2, 3 y en la sección B, B4. Y esto solamente lo puede realizar la unidad ejecutora de inversiones, ¿no? La unidad ejecutora de inversiones. Una vez aprobado, entonces, bueno, la siguiente paso, que no es el tema, no es el tema de ahora, pero bueno, para tratar de cerrarlo, este circuito que se inicia la ejecución física. Entonces, una vez tenido, digamos, todo esto, entonces se inicia la ejecución física. También hablamos del formato 8C en la sección C5, ¿no? Y también lo desarrolla la unidad ejecutora de inversiones. Si todo está bien y se da la declaración, ¿no es cierto? Tenemos la liquidación financiera, entonces ya podemos hablar de lo que significa el cierre de inversiones a través del formato 9, ¿ok? Entonces ese es un camino, digamos, correcto. También ese es otro curso, por el caso de cuando hablamos de cierre de inversiones, ¿no? Seguimiento y cierre de inversiones. Poco, digamos, lo que le había comentado quizás al comienzo, es sobre la naturaleza de las intervenciones, ¿no? Entonces, cuando hablamos de optimización, entonces, hablamos de la parte de su naturaleza. Entonces, hay adquisiciones, hay construcción, hay remodelación y reforestación. Entonces, en cada uno de estos desarrollamos ciertos ítems. Si hablamos de adquisiciones, hablamos de equipamiento, mobiliario, vehículos y ciertos intangibles, ¿no? Cuando hablamos de construcción, infraestructura natural, remodelación, infraestructura, reforestación, infraestructura natural. Entonces, esto es importante porque estos son parte de los formatos que nos van a pedir. Nos van a pedir este tipo de información y nosotros tenemos que tenerla a la mano, ¿no? Así como tenemos clasificador, digamos, de la función, vamos a tener también información en el caso de unos códigos que tienen que manejarse códigos modulares o códigos de RENAES en el campo de lo que es salud, lo que es educación, ¿no? Entonces, hablamos de lo que es el tipo de intervención bajo la rehabilitación. Entonces, podemos hablar de que aquí, digamos, que su naturaleza es la reparación, ¿no es cierto? Y los ítems hablamos también de infraestructura y equipamiento, ¿no? Ampliación marginal, tenemos algo más amplio de lo que ya hemos visto, ¿no es cierto? Aquí también se habla de equipamiento, mobiliario, vehículos, terrenos, tangibles, infraestructura, adquisición, hablamos de remodelación de infraestructura, saneamiento técnico legal para los terrenos, ¿no es cierto? Terrenos, infraestructura, reforzamiento estructural, y lo que se llama eliminación de reubicación de redes en servicios públicos, ¿no? Acabamos con la reposición, ¿no es cierto? Hablamos lo que es adquisiciones tanto de equipos, mobiliarios y vehículos. Entonces, hasta aquí hemos podido hablar, digamos, de lo que es la naturaleza de la intervención. Bueno, el marco legal es el que está puesto, digamos, en ustedes, digamos, hablamos del decreto legislativo que crea el sistema multianual de promoción multianual, deroga el 27.293, que era el SNIC, y se crea, digamos, el decreto legislativo del 1252, ¿no? Tenemos también
su fecha de publicaciones, ¿no? Hay también la Directiva General de Sistemas de Inversión Pública, la última que ha tenido ligeras modificaciones, pero con anotaciones. Estamos hablando que el 22 de enero del 2019 saca la Directiva Nacional. Ya había otras, lógicamente, que fueron, digamos, fueron derogadas, ¿no? Y algo, como le venía diciendo, digamos, cuando hablamos de la parte del COVID-19, cuando hablamos, entonces, el decreto de urgencia 026-2020, en su artículo 6, establece que diversas medidas excepcionales y temporales para prevenir la propagación de coronavirus en el territorio nacional. Se dispone la ejecución de acciones de bioseguridad, acondicionamiento y habilitación de espacios físicos para fortalecer la provisión de servicios de salud en los establecimientos de salud. Hay algo que aquí, digamos, bueno, esto fue el comienzo, digamos, ha estado con prórrogas, ¿no es cierto? Porque hemos estado de 90 días, entonces, y así estamos hasta ahora, ¿no? Hasta que haya la vacuna. Ese es otro tema. En cuanto a lo que es, en cuanto a función a los reglamentos de este decreto legislativo, tenemos que ver, centrarnos en dos partes, en lo que significa las responsabilidades de sus funciones de las unidades formuladoras, por un lado, y que está en el artículo 12, ¿no es cierto? De las cuales hay muchas, pero las que son importantes para este tema sería, digamos, que son, su función está en registrar dentro del banco de inversiones los proyectos de inversión y las inversiones IOSA, cautelar que las inversiones IOAR no contemplen intervenciones que constituyan proyectos de inversión ni que correspondan a gastos corrientes, declarar la viabilidad de proyectos de inversión, aprobar las inversiones de optimización, ampliación marginal, y reposición y rehabilitación, y realizar lo que es la consistencia técnica entre resultados de expediente técnico y documento equivalente. Este es otro, quizás ya lo voy a pasar rápido porque esto no es un tema para el curso, digamos, que se va a dictar, si es que ustedes se sienten, digamos, se sienten, digamos, preocupados para aprender un poco más de esto. Los artículos 13, que es con respecto a las unidades ejecutoras, ¿no es cierto? Ya hemos hablado que también ellos, con formatos 8, tanto del 8 al 8A, al 8B, 8C, digamos, ¿no? Entonces, ahí estamos hablando de lo que es para elaborar el expediente técnico o documento equivalente, ¿no? De los proyectos de inversión. Lo importante acá es que deben sujetarse, digamos, a la concepción económica y dimensionamiento del contenido de la ficha técnica. Entonces, lo que he hecho en el proyecto como parte, digamos, del formato 7, ¿no? Llega, digamos, en el formato 8, entonces puede surgir, digamos, modificaciones. Entonces, los tiempos que en los cuales se fueron formulados y aprobados en su momento, y cuando se llega a hacer el expediente técnico, entonces es razonable que exista, digamos, una modificación en los costos, ¿no? Entonces, por los costos se vienen actualizando, entonces vienen, digamos, mejorando, entran detalles, entonces, y la probabilidad es que los costos se puedan modificar. Entonces, cuando se modifica esto, entonces tiene que decirle, comunicarle a la unidad formuladora y enviarle, digamos, las modificaciones para que la unidad formuladora haga las correcciones en el 7, ¿no? En el formato 7. Entonces, en esta parte, pero no deben estar fuera de la concepción técnica. Por ejemplo, cuando hablamos de esto, que la concepción técnica es decir, yo no puedo cambiar, yo puedo solamente cambiar costos por cuestiones de actualizaciones, pero yo no puedo hacer, por ejemplo, un cambio de ámbitos, ¿no? De ámbito, o sea, si todo el ámbito, por decir, digamos, está circunscrito a una área específica, yo no puedo salirme de esa área, ¿no? Entonces hacerlo en otro que el impacto
no sea para la población, sino sea para otra población, o depende quizás esa más otra población. Entonces, estamos hablando ya de una modificación de un tipo de concesión técnica, ¿no? Entonces, elaboración de expediente técnico o documento equivalente para las inversiones, a ver qué cosa, teniendo en cuenta la información registrada en el banco de inversiones. Bueno, sí, pues, claro, elabora el expediente técnico, ¿no? Ejecuta física financieramente las inversiones. Entonces, esas son sus funciones que tiene, ¿no? Registra y mantiene actualizado la información, cautela que lo mantenga la constitución técnica económica, que no debe cambiarla, realiza el seguimiento de las inversiones y efectúa el registro correspondiente en el banco de inversiones, remite información sobre las inversiones que solicitan la DGPMI y los órganos de la Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. Bien, entonces, hasta aquí, por ejemplo, estoy presentando esta presentación. Entonces, es importante tener claro esta parte. Entonces, a continuación, voy a presentarles a ustedes un caso, digamos, ¿no? Y de ahí vamos viendo, no sé si... Tenemos el formato 5B. Entonces, como lo habíamos anunciado en la exposición, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que haber aperturado la idea de la inversión, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la idea de inversión, es decir, bueno, pues tiene la característica, lógicamente, de cerrar brechas. Esa es la característica primordial, ¿no? Entonces, para esto tenemos que tener este formato 5B, tiene que darnos, digamos, nos pide el nombre de la idea, ¿no? Que es un caso, digamos, donde le he hecho algunas variaciones para que no sea igual a lo que se manejó en su momento. Estamos hablando de la reparación de una sala de operaciones del Centro Quirúrgico del Hospital Nacional, ¿no? Arzobispo Loaiza, Distrito de Lima, Provincia de Lima, Región Lima. ¿Ok? Vamos a ir no solamente el caso de 7C, bajo el formato, digamos, después vamos a entrar con 7C, y en la segunda parte después vamos a entrar con esta parte del 7D, ¿ya? Entonces, ¿qué nos piden? Nos piden lo que nos conocen, digamos, responsabilidad subfuncional de la inversión. Entonces, ustedes entran, como les decía, entran ustedes al MEF, en la parte de inversión pública. Entonces, ustedes en la parte de anexos van a encontrar, digamos, de su sector, digamos, quiénes son los responsabilidad funcional de cada uno. Entonces, la función salud, la difusión funcional es salud individual, atención es especializada y sector responsable es salud. ¿Okay? Que debe estar alineada a una brecha prioritaria, claro. Entonces, ya el Ministerio de Salud en este caso ha puesto, digamos, atención a esta parte de su momento, ¿no? Entonces, los servicios públicos con brecha identificada y priorizada. Entonces, estamos hablando de lo que es atención de servicios de salud hospitalarios, ¿ya? Hospitalarios. Entonces, esta parte de lo que se llama indicador de brechas de acceso de servicios, entonces, está relacionado a lo que es un porcentaje de hospitales con capacidad instalada adecuada. Esta información ya existe, ¿eh? O sea, no es cuestión que yo crea, no, esta información ya existe, está trabajada por ámbitos. Entonces, a nivel nacional, cada provincia, cada distrito, digamos, ya tiene, digamos, puesto, digamos, esto, acaso, ¿ya? Entonces, nos piden que ¿qué unidad de medida? La unidad de medida sería el establecimiento de salud. ¿Dónde queda esto en Lima, ¿no es cierto? En la provincia y distrito de Lima.
hasta el año del presente año, y el valor que se ha generado, ¿no es cierto?, es 1, ¿no? ¿Quiénes son la unidad formuladora? La unidad formuladora, tenemos que ver lo que es, en este caso sería, obviamente, digamos, el sector de salud. La entidad es MINSA y el Hospital Nacional Arzobispo Loaiza, ¿no? Encargada está la unidad de proyectos de inversión. En ese momento, no sé si seguirá este señor, ¿no es cierto? Es el señor Marco Antonio Mendoza Carvajal. También esto, si no lo tienen, también está en la parte de los responsables tanto la unidad formuladora como la unidad ejecutora. También está la información en la página web del MEF, ¿no? En inversión pública, ¿no? Ahí también encontramos, nos piden información de ejecutora de inversiones, ¿no? Ahí hablamos de lo que es, también hablamos del otro señor, en este caso, digamos, la unidad ejecutora está dentro de lo que es la oficina ejecutora de administración, ¿no? Hay otros que decae, digamos, en la unidad, en una gerencia, oficina, digamos, de equipamiento y mantenimiento, o arquitectura, no sé. Entonces, cada uno ya eso lo resuelve de acuerdo a cada interés, digamos, de cada sector, ¿no? De cada ámbito. La unidad presupuestal es la 027-143 Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. ¿Ok? Entonces, hasta acá nos piden. Bien. Okay. Datos adicionales. Entonces, nos piden, digamos, acá la unidad de producción. En este caso es el centro quirúrgico. La localización está en Lima Distrito, ¿no? Nos van a pedir, digamos, información, fotografías, de repente nos van a pedir las coordenadas, donde queda, ¿no? Eso lo vamos a ver en el siguiente formato, ¿ya? Hasta acá estamos hablando cosas puntuales. Hablamos de lo que el costo referencial. Entonces se ha hecho los costos referenciales. Se ha pensado que la rehabilitación de la sala quirúrgica nos va a costar 710.000. El coche de paro equipado, 26.000. El monitor desfibrilador, 30.000. El electrobisturí, 90.000. Y la modalidad de ejecución, en este caso, va a ser lo que es administración directa. El fuente de financiamiento, estamos hablando, en este caso, va a ser RDR. Se marca con una X. Las CIOAR se financian total o parcialmente con recursos por operaciones oficiales de crédito, y en este caso no es un no. Se marca no. En caso que las IVA se financian mediante transferencia del gobierno nacional o gobierno regional. Entonces acá ponemos gobierno nacional, en este caso, ¿ya? Entonces, esto es así, se llena de esta forma. Entonces no nos lleva mucho tiempo hacer este llenado, solamente hay que saber para qué unidad de producción es, qué activos tengo yo que mejorar, ¿no? Incluirlos, entonces, y determinar, digamos, un costo referencial. ¿Okay? Una vez terminado esta parte, ¿no es cierto? Tenemos que tener, digamos, abierto, ya lo hemos, como hemos visto en la lámina anterior, pasa, digamos, esto y pasa al formato 7C. ¿Ya? 7C. Estamos hablando, repito, digamos, en un lugar en tiempos normales, ¿no? En tiempos normales. Automáticamente, este formato 5B, entonces, cuando entramos en fotos, todo esto se hace
se hace, digamos, a través del banco de inversiones. Entonces, lo que tienen esto, como le vengo repitiendo, una vez cuando ustedes, por ejemplo, entran y hacen el registro del nombre, entonces automáticamente le genera un código, ¿no? Le genera un código del único de inversiones. Entonces, ese proyecto ya nace con un nombre, y nace con un código, ¿no? Entonces, ahí ya podemos ver, digamos, si realmente esto, digamos, este código que está acá, ya lo tenemos como si fuera nuestra partida de nacimiento. Nos va a preguntar si esta inversión está dentro del marco del reto supremo, ¿no? Entonces, no, en este caso no está, digamos, ¿no? Entonces, si estuviese, le ponemos aquí, digamos, ¿no? Si tuviese sí, entonces, si tuviese esto sí, entonces podríamos decir, digamos, que nos va a decir cuál es el número, ¿no? ¿Cuál es el número? Entonces, podemos tener uno, o sea, siempre y cuando no digamos sí. Que debe estar alineada a una brecha prioritaria. A ver, su función, sigue, nos pide repitiendo la información, la función, división de funcional, grupo funcional y sector responsable, ¿no? ¿Qué servicios públicos con brecha identificada prioriza? Atención de servicios de salud hospitalaria. Entonces, esto ya lo hemos visto en el formato 5B. Entonces, cuando entren al sistema, entonces, lógicamente, primero llenan ustedes esto en Excel y cuando vayan al aplicativo, ¿no es cierto?, el banco de inversión, entonces hay cosas que ya automáticamente van a salir, ¿no? Se autogeneran, ¿no? Se autogeneran. Entonces ahí nos va a repetir conformidad, digamos, indicador de brechas de acceso al servicio. Entonces, porcentaje de hospitales con capacidad inadecuada. Entonces, hasta aquí ya lo hemos visto en el 5B. Nos piden lo mismo, digamos, establecimiento de salud, que es una unidad de medida, y espacio geográfico es Lima. Entonces, ya esto lo hemos visto acá. ¿Ok? 5B. Mucha información de la que hemos dicho acá ha pasado acá. Aquí nos piden, digamos, la institucionalidad. Bien, a ver. ¿Quién es la Oficina de Programación Multianual de Inversiones? La OPMI, es cada sector, ¿no? Entonces, si hablamos de sectores, entonces cada sector tiene su OPMI. Los municipios provinciales y algunos distritales tienen su OPMI. Algunos, no todos, pero las que sí tienen, digamos, son las municipalidades provinciales, ¿no? Y como decía, entonces todos los que tengan, digamos, una OPMI tienen que registrar qué entidad es, el nombre de la OPMI, ¿no? Si fuese municipalidad, digamos, de municipalidad provincial, ponen el nombre, y la responsable de la OPMI que corresponde. La unidad formuladora, entonces el hospital cuenta en este caso con su unidad formuladora, ¿no? Que es la unidad de proyectos de inversión, ¿no? Y en este caso está un caballero, no sé si seguirá, lo digo, entonces Marco Antonio Mendoza Carvajal, no sé si seguirá. En el caso de la unidad ejecutora de inversiones, entonces el hospital se va a hacer cargo, digamos, de esto a través de la Oficina Ejecutiva de Administración. ¿Quién es el señor responsable? Que es el señor, en este caso, digamos, Alberto Vázquez Espinosa. ¿Ok? Repito, todos estos nombres en su momento estuvieron. Pues no se sabe, no sé si seguirá. La unidad ejecutora sigue siendo la 027 porque hasta ahí lo hemos nosotros identificado a través del formato 5B. Datos de la inversión. Entonces, estamos hablando de este número, por ejemplo, código de identificación de la unidad productora, ¿no?
Entonces acá abajo dice código modular, código de establecimiento, ruta, entonces para cada caso. Como hablamos de lo que es salud, estamos hablando de código de establecimiento. Entonces, este código es 6207, ¿dónde lo obtengo? ¿No? Entonces, ya no se llama ahí, pero eso va a ser más rico. Entonces, el NIPLES, ¿no es cierto? Entonces, ahí vamos viendo, ¿no? Entonces, en su página, ¿no? Entonces ellos nos generan, nosotros entramos, digamos, se llama su salud, ¿no es cierto? Su salud. Entonces, y le pedimos, a su salud, pedimos, digamos, información con respecto, digamos, al hospital. Entonces, si vemos que su código es ese, ¿no? Su código es ese. Entonces, podemos pedirle a la institución, nos da, nosotros verificamos ese código, si está correcto, si es, corresponde a un hospital 2.1, 2.2 o 3.1, 3.2, o sea, ya, según su categoría, según su, podemos hablar aquí, digamos, su código. El nombre de la unidad productora de servicios sigue siendo el Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. La localización de la unidad productora, entonces, aquí nos piden las coordenadas, aquí están las coordenadas, entonces está en el distrito de Lima, ¿no es cierto? Y no hay centro poblado, entonces estamos hablando, si hubiese un hospital que tuviese centro poblado, se pondría, digamos, ahí. Aquí nos van a pedir, digamos, adjuntar el Excel, ¿no? Entonces, van a pedir, digamos, un mapa, digamos, las coordenadas, ¿no?, respectivas. ¿Ves? Acá dice una nota, o sea, coordenadas UTM y número de orden secuencial. ¿Okay? Tipo de intervención. Lo que vimos en la lámina última, entonces sabemos que esta intervención ya que tenemos que poner acá, que si es mayor a 75 UITs, tenemos que entender que las UITs hasta el día de este año es 4.300, ¿no? Entonces, si es mayor, hay que poner, digamos, sí, si es menor, no. Entonces, y el tipo de inversión del IOARS, si es rehabilitación, en este caso de rehabilitación y reposición. La parte del activo, en cuanto a su acción, todo está dado en lo que es reparación, ¿no?, y adquisiciones. También vemos que los activos se va a dar en la sala quirúrgica, ¿no es cierto?, como parte, digamos, de la rehabilitación. Y dentro de esto su equipo que va a fortalecerse, digamos, es a través de un coche de paro cardíaco equipado, el monitor desfibrilador y un electrobisturí. Entonces, y los tipos de factores productivos son infraestructura y equipamiento, ¿no? Entonces, hasta aquí creo que no tendríamos ningún problema con respecto a esta parte, ¿no? Ahora viene la segunda parte. A ver, si nosotros vemos en la D, nos dicen datos de inversión para el registro de activos IOAR con montos de inversión mayores a 75 UITs, ¿no? 75 UITs, entonces llenamos D, la D, ¿no? ¿Ok? Si no, nos vamos al siguiente, digamos, cuando son menores e iguales a 75 UITs. Si en este caso tuvimos, como lo hemos visto acá, que sí pasan en cuanto a lo que es infraestructura, tenemos que llenar, digamos, si la infraestructura nos dice el activo sujeto a rehabilitación, optimización, imaginar, tiene inscripción registral. Debe tener, pues. Si no tiene, ponemos no. ¿No? Y si hicimos que no, entonces nos piden decir descripción del documento que sustenta el inicio del saneamiento. Ojo, es importante ver que si no tenemos nosotros
un terreno donde hagamos un proyecto y no esté saneado, entonces vamos a tener problemas a futuro, ¿eh? Entonces los tiempos no nos van a permitir, digamos, las demoras que hagan con el saneamiento y la tramitología que existe hoy en día, entonces pasa mucho tiempo, entonces tenemos que tratar de priorizar y abordar los temas en su momento, ¿no? Entonces, y esto es tener, digamos, un establecimiento saneado, es lo más recomendable. Eso de que te permite, digamos, que tú sigas avanzando hasta un momento determinado, que digamos, termina el proyecto, entonces sigues sin falta, pues no tienes, ¿qué haces? Entonces llega la ejecución, entonces no puedes ejecutar nada porque no tienes, vas a invertir en algo que no es tuyo todavía. Entonces, así que eso hay que tener mucho cuidado. ¿Ok? El activo se encuentra registrado en el inventario de la entidad pública. ¿Sí o no? Entonces, si está, en este caso no está, ¿no? Si está inventariado, ustedes ponen acá que sí y el código del inventario. Lo sacan ustedes con patrimonio, ¿no es cierto? Con patrimonio pueden tener la información. Responsable de mantenimiento de los activos. Entonces, tenemos que tener en cuenta quién se va a hacer cargo. Aquí tenemos que ver que la unión ejecutora presupuestal asumirá el financiamiento del mantenimiento, ¿no? Entonces, la sostenibilidad hay que garantizarla. Entonces, si tenemos un proyecto nuevo y no tenemos quien se haga cargo de mantenimiento, entonces nos va a pedir, digamos, que alguien se encargue de esto, ¿no? Entonces, se puede generar los fondos respectivos a través de su planeamiento, ¿no? Para poder, digamos, que garantizar que la sostenibilidad del proyecto en sus 10, en este caso son 10 años de evaluación. ¿Qué ponemos en el ítem 1.4 que cuando hablan de inversiones de rehabilitación? ¿No es cierto? Acá hemos visto que esto es una rehabilitación y lo demás son reposiciones y son de menor cuantía, ¿no? Menor UITs. Entonces, rehabilitación. Entonces, aquí podemos agregar, digamos, que esta sala de operaciones fue implementada hace 30 años. Este hospital es antiguo y tiene problemas el Loaiza, ¿no? Quien conoce el Loaiza tiene problemas, porque existe el proyecto, digamos, atrás, digamos, tiene una zona, como le llaman, arqueológica, o tienes una cual, digamos, ahí, por la antigüedad, que fue diseñado en su tiempo, entonces no se puede tocar muchas áreas, ¿no? Entonces también existen estas cosas en los proyectos, ¿no? Uno puede avanzar y al final nos damos cuenta que es parte de patrimonio cultural. Es patrimonio cultural, entonces, no, señor, no pueden, manténgame la fachadita, manténgame esto, lo otro, no pueden atacar, entonces hay que hacer un viraje, digamos, y ver, digamos, cómo solucionamos el problema. Tiene 30 años en este caso, hay deficiencias en la operación, eh, en su operación. Debido a esta situación se realiza mantenimiento con mucha frecuencia, pues estamos gastando más de lo debido, ¿no es cierto?, en hacer mantenimientos, entonces no resolvemos el problema, entonces hay interrupciones, entonces hay cambios, programaciones en la sala quirúrgica, entonces se derivan pacientes a otros establecimientos, entonces cuando no podemos teniendo nosotros la facilidad de tener un ambiente para repotenciarlo, ¿no? Además, en el diagnóstico efectuado al servicio, el área de mantenimiento indica que la infraestructura presenta deterioro y desgaste que genera presencia de filtraciones. Entonces, toda esta parte es parte de un diagnóstico, ¿no es cierto? Un diagnóstico que el arquitecto, en este caso, o el ingeniero, hace, digamos, cuando visita y pide los planos correspondientes, entonces agarra esa información y dice eso, toma sus fotografías, entonces hace su análisis. El ingeniero estructuralista ve, digamos, qué fallas tiene, si son estructurales, solamente se puede solucionarlo. Entonces buscan la forma como, pero primero es el diagnóstico,
Entonces, si el diagnóstico, digamos, te arroja, digamos, que se puede hacer, se le puede hacer, ¿no? ¿No es cierto? Bien, pero la información es de la parte técnica. La parte técnica que es el ingeniero o arquitecto, en su caso a veces los dos, ¿no? Si eso tiene que ver con, tiene que, va más allá, entonces ya entran otros especialistas, ¿no? La, acá nos hablamos de la intervención en infraestructura. Se ha realizado una evaluación integral de servicios y se recomienda que se debe rehabilitar. Entonces, una vez que tengamos el diagnóstico, entonces ya, ¿cuál es tu propuesta? ¿Cuál es la propuesta que resuelve el problema? Entonces, ¿no? Entonces ahí ya voy a tumbar unos muros, ¿no es cierto? Voy a arreglar acá, entonces te voy a decir, digamos que voy a reforzarlo, voy a cambiar de pisos, las paredes, entonces refuerzo acá. Entonces, en este caso hay 506 metros cuadrados, en la cual, digamos, se van a tocar para mejorarlas. Va a cambiar algunas calles, empezar cañerías, va a darle mantenimiento el agua y desagüe, así mismo se debe cambiar el cableado eléctrico que va a cumplir su vida útil. Entonces acá se dice, vamos a dar mantenimiento a la red, entonces mantenimiento, entonces ya no voy a hacer, digamos, ese mantenimiento, ¿no? Entonces ya no voy a hacer otra cosa. O sea, esa es otra cosa. Entonces no entra, pues está diagnosticado en la cual nos tiene que decir va a ser la intervención. Por un lado, nos dice, digamos, que hay que rehabilitarlo, y por otro lado, dice, ¿sabe qué? Lo del agua vaya por mantenimiento, ¿no? Entonces, se debe cambiar el cable eléctrico que ya cumplió su vida útil. Entonces, según la norma del el código eléctrico. Entonces, ahí hay normas y normas, todo esto. Entonces, hasta aquí estamos hablando de diagnósticos y de propuestas. Entramos a los costos. Los costos, algunos son, estos costos siguen siendo referenciales, ¿no es cierto? Que también nos da digamos, no es cuestión que tampoco se me ocurrió, sino tengo que saber, digamos, en función a lo que he encontrado como diagnóstico, cómo lo resuelvo, entonces va a tener que ponerme, digamos, cuál es el costo. Entonces, atrás de esta presentación hay un detalle, ¿no? Entonces, que hay que juntarnos, nos van a pedir una información con respecto a esta parte. Entonces, hay un detalle, digamos, cómo llegamos a los 683.100, digamos, en costo de inversión, ¿no? Para atender 506 metros cuadrados. Entonces, nos piden fecha de inicio y fecha de término, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de costos referenciales, pues, digo, pues esos costos deben ser los más cercanos exactos posibles. No, tampoco no puedo hacer, digamos, un cálculo mental, sino tengo que hacer un ejercicio, digamos, de un nivel de detalle, digamos, con respecto. Además, es una pequeña sala. Estamos hablando de según la norma, lo mínimo es creo que 30 metros cuadrados para una sala de operaciones. En este nivel digamos, a veces varían por la cantidad a veces de equipo, porque si esto es un 3-1 o 3-2, no sé, no me acuerdo, es un 3-1, entonces tenemos que hablar, digamos, que de acuerdo a eso, hay equipos, ¿eh? Entonces equipos que no entran, entonces cada nivel que tiene, digamos, es una sala de operación, cambia, digamos, porque de acuerdo a las intervenciones que cada uno hace. Lo mínimo es 30 metros cuadrados, 40 metros cuadrados, entonces la norma te lo está especificando. Entonces, y eso tiene que ver, cuando hablamos de 500, entonces hablamos de paredes, hablamos de piso, entonces es una especie de lo que saben de esto los ingenieros como arquitectos, entonces ya sabrán entender, digamos, a qué nos estamos refiriendo. El costo del expediente técnico también, o sea, los 27.000, es un costo, digamos, en función a este monto. Entonces, no es que también se me ocurrió ponerle un porcentaje, digamos, de cuánto debe costar un expediente técnico. El expediente técnico realmente tiene que ser, digamos, una propuesta sincera de la empresa consultora, ¿no? O la persona que se va a hacer cargo del expediente técnico. Entonces tiene que hacer lo que se llama un detalle también,
de sus verdaderos costos, ¿no? Entonces, sus costos, digamos, tienen que ser los costos generales, perdón, costos variables, los costos fijos, costos variables, entonces, o sea, te tiene que tener tiene que ver su mano de obra, el personal, su oficina, en fin, su movilidad, su alimentación, todo lo que tiene que ver, digamos, en los gastos generales. Entonces, eh, habrá su porcentaje de utilidad, ¿no es cierto? Eso sí es un porcentaje ya discreto, ¿no es cierto? Tampoco no hace mucho, entonces, porque eso ya se encarga. Entonces, y se tiene, digamos, un expediente técnico. Eh, para la obra se va a requerir un supervisor, ¿no? Entonces, un supervisor que puede ser contratado, igual también el expediente técnico lo pueden hacer, digamos, encargados la unidad ejecutora, ¿no? Lo terciariza, ¿no es cierto? O lo pueden hacer in-house, ¿no? Igual que supervisión. Y garantizar una parte, digamos, para lo que es la liquidación. La liquidación, digamos, es bastante sencillo. Oneroso, en este caso no es oneroso, sino es bastante, digamos, 7.378. Entonces, la liquidación, entonces todo esto suma 751.302 soles. Entonces, acá estamos hablando de lo que significa, y los tiempos de ejecución ya están acá expuestos, ¿no es cierto? Ojo que te dicen, entonces es una modificación de un formato anterior, ¿ok? No son datos totalmente reales. El cronograma de inversión. Entonces ya tenemos cómo vamos a distribuir en qué momento cada parte. Entonces esto está desarrollado en un periodo para 6 meses, ¿no? Para 6 meses y lo que tengo que ver acá es que el expediente técnico es lo primero que va a comenzar a realizarse, elaborarse. Entonces, en los primeros 2 meses hay una convocatoria, si es que lo van a hacer in-house, dependiendo del procedimiento. Entonces, se estima, digamos, un 27% para el primer mes que se va a tener que desembolsar y un 73% para el segundo mes. Entregado el expediente técnico, se pasa a la ejecución misma. Esta ejecución tiene que entrar el supervisor al momento de iniciado, digamos, también hay casos cuando son proyectos grandes, entonces que también se requiere un supervisor para lo que es el expediente técnico, ¿no? Entonces eso, si creen conveniente y tienen, digamos, un proyecto un poquito más grande, en cierta forma, entonces habrá un supervisor para el expediente técnico. Entonces, como este es algo un poquito más, quizás sencillo, entonces hay un supervisor, digamos, que se va a encargar durante todo el proceso, digamos, de ejecución hasta la liquidación. Entonces, como esté ya entregado el cuaderno de obras, ¿no es cierto? Y se esté entregando la obra, entonces, y el supervisor es la que va a dar la conformidad ante la unidad ejecutora de inversiones. Entonces, esto de acá se conoce, digamos, ¿no? La discusión a un monto estimado, ¿no es cierto? No son exactas, yo sé que hay eso depende de cada consultor que participa en función si está interesado o no entrar. Ya, entonces estamos hablando que de 751.302, ¿ok? Ya. Solamente que lo de arriba lo hemos distribuido en tiempos, en qué momento cada uno va a venir. Del cronograma de metafísicas, entonces tenemos las esperadas, ¿no es cierto? Están acá, ¿no? También tenemos en función a metros cuadrados, el costo de mantenimiento, tenemos que ver, digamos, en qué momento, digamos, se va a prever el costo de mantenimiento, el periodo y los periodos que van a dar en función a sus 10 años, ¿no? Entonces, esto también es un estimado. El mecanismo de la modalidad prevista, está prevista, digamos, esto es administración directa, pues ustedes tienen que poner cuál de estas, si es por contrata, indirecta o horas por impuesto,
quién lo va a financiar, si es por recursos ordinarios, RDR, ¿ok? Entonces esto que está acá pueden ustedes de repente en el momento decía RDR, entonces llegó el momento, sabes que no tengo mucho, entonces pensé, ahora lo voy a sacar recursos R ordinarios, ¿ok? Puedo hacer eso, entonces, y avisarle, digamos, a la formuladora que yo mismo tengo que hacer la modificación. En el caso que tengamos, en este caso, habían montos menores iguales a 75 bits, tenemos acá los tres equipos, ¿no es cierto? Con los montos referenciales, ¿no? Entonces, se hace cotizaciones, se hace, digamos, alguna propuesta, presentan, ¿no? También hay algunas licitaciones ya concluidas, entonces, y con eso podemos tener, digamos, un costo referencial, ¿no? El equipador nos da el soporte, digamos, de realmente tener, en base a las características técnicas, entonces, la mejor, digamos, tecnología y para darle, digamos, una mayor durabilidad. Entonces, porque de equipos de estos hay de todo. De todo como en botica, pues de todo tipo de precios. Entonces, hay que tratar de garantizar un buen equipo, ¿no? Para que tenga una durabilidad adecuada. Y el mantenimiento debe ser, digamos, como debe ser preventivo, no correctivo. Entonces nos sale, digamos, 138.590 y esto bajo función de un cronograma en el último mes tenemos desarrollar hay un proceso de convocatoria y un proceso entonces de tiempo, entonces la idea es que necesitamos para en este caso en el mes 7. El costo de mantenimiento también nos piden como un cronograma, digamos, entonces también esta información, ¿quién nos da? También nos da lo que es el costo, digamos, el área de mantenimiento, ¿no? O el equipador que esté a cargo. Modalidad, en este caso también es admisión directa y los recursos son ordinarios, ¿ok? Acá viene la firma y sello del responsable de la unidad formuladora, ¿no? Y esto se firma, ¿no? Se firma, ¿no es cierto? Y nos piden, digamos, incluso en la parte de quién se hace responsable, ¿ya? Nos piden información, ¿ok? Entonces, esto es esta presentación, digamos, bajo este formato, digamos, haciendo el 5B y el 5C. ¿Ok? En el siguiente bloque voy a realizar la parte, digamos, de un 7D. Bien, entonces, el formato que les voy a presentar, digamos, ese es el formato 7D, ¿no? Correspondiente al estado de emergencia nacional, ¿no? Que tiene que ver con la parte del COVID-19, ¿ya? Entonces, pero antes permítame lo siguiente, iba a comentar algunas cosas. Mejor en el trayecto le voy indicando de dónde salen algunas cositas que voy a poner. Bien, el proyecto vamos a suponer que ya tenemos el 5B, entonces, esto está relacionado, digamos, a la construcción de una sala de cuidados intensivos, conocido como UCI. Entonces vamos a adquirir algunos ventiladores mecánicos, monitores de funciones vitales y bomba de infusión. Entonces, y otros activos más correspondiente a un hospital en el Cusco, ¿ya? El apoyo departamental es 3131, en la localidad de Picol, distrito de San Jerónimo, provincia de Cusco. ¿Okay? Este tiene su código es el 2485-167. Esto se ha dado en relación a un decreto supremo, ¿no? Que es el 044-020, creo que lo que mencionamos en la parte de la exposición de las diapositivas. Aquí sí se va a repetir,
que es el código 20, se corresponde a salud, el 44 salud individual, y atención médica especializada, 097. El sector responsable sigue siendo salud. Nos piden llenar la institucionalidad. En la parte B, quiénes son la oficina de programación multianual, la formuladora y la unidad ejecutora. En este caso, va a ser el municipio. El municipio pertenece a gobiernos regionales, nivel de gobierno, la entidad gobierno regional de Cusco, la OPMI del gobierno regional, ¿no? Gobierno regional, y el encargado sería pues el señor Maxi Calle. ¿Ok? Entonces, por ahí vamos viendo. En la parte de la unidad formuladora, vamos a ver de los gobiernos regionales. En la entidad de gobiernos regionales de Cusco, en la unidad formuladora el nombre, piden el nombre, Dirección Regional de Salud, y la encargada en este momento es la Mirta Quispe Ñañez. La unidad ejecutora de inversiones, ¿no? Entonces es el gobierno regional, como nivel de gobierno, la entidad gobierno regional de Cusco se repite, y en este caso sería la unidad ejecutora, la Gerencia Regional de Infraestructura del Cusco, ¿no? Es Silva Guevara. El nombre de la unidad ejecutora presupuestal, acá está, 07789, región Cusco, sede central. El código del establecimiento, ¿no? Es el 2289, pueden ustedes buscar, están hacia salud. El nombre de la unidad productora es el Hospital Departamental Cusco, y esto está ubicado en el departamento Cusco, provincia Cusco, San Jerónimo, centro poblado, y las coordenadas UTM son las que están apareciendo aquí. Por lo tanto, se descarga, acá nos piden descargar, digamos, esto no es solamente para que ustedes tomen en cuenta que hay que ajustar, digamos, el Excel, ¿no? En este caso, los tipos de inversiones, acá nos están diciendo bueno, lo mismo, la inversión es mayor a 75 UITs, ¿sí o no? Entonces, como pueden ver, digamos, acá se trata de optimización, que es el tipo de la intervención que se va a desarrollar. La naturaleza en la construcción de la sala de cuidados intensivos y la infraestructura. Entonces acá si vamos viendo más abajo, vamos a encontrar que se encuentra saturado prácticamente la infraestructura, prácticamente ha colapsado, entonces se requiere, digamos, implementar una sala de cuidados intensivos, ¿no? Una sala adicional a la que ya existe. Entonces, y se requiere equipos como ventilador mecánico, no funciona si no tiene un ventilador, una UCI, un monitor de funciones vitales, acá es 8 parámetros, ¿no? Un sistema de videobroscopía, la cama camilla multipropósito tipo UCI, ventilador de transportes y un coche de paro equipado. ¿Ok? Entonces, estos serían los activos que vamos a necesitar para este proceso. Ahora, a continuación nos piden, digamos, este dato que no está, digamos, en el 777C. Entonces, hay una información que ya no aparece. Entonces, acá sí nos piden, por ejemplo, el responsable de mantenimiento, pero en el D, ¿no? ¿Ya? Entonces, cuando se dicen datos de inversión para registro de activos y hogar de emergencia. La unidad ejecutora de presupuesto, ¿quién es? Entonces, la región Cusco, Hospital de Apoyo Departamental,
si en el caso hubiese otra entidad que se haga cargo del financiamiento y mantenimiento, entonces sería, digamos, no sé, pues una entidad pues que se crea, pero hay que resolverlo. La parte de la justificación, acá va a depender mucho, digamos, cómo uno sustente, ¿no? Las características creo que son cuando ustedes entran al banco de inversiones, a trasladar la información, yo puedo ampliar, digamos, esto, digamos, pero lo que me va a soportar cuando yo traslade la información al banco de inversiones, creo que son 500 caracteres nada más que me van a soportar. Entonces tengo que hacer algo resumido para que esté, digamos, la idea esté representada en lo que se va a ejecutar, digamos, a futuro. Entonces, 500 caracteres creo que lo permite. Entonces, si soy muy extenso, tengo que tratar de resumirlo, hacerlo en 500 caracteres, para que esto, cuando se va a hacer, no nos diga, digamos, está sobrepasando el límite, entonces sí tiene que usted hacer ajustes, ¿no? Y a veces una palabra que se omita y se quite, entonces puede perjudicar, digamos, la intención o la justificación de la inversión, ¿no? Entonces, aquí hay una parte donde nos dicen, digamos, que ustedes deben considerar una información cualitativa. Entonces, se incluye el panel fotográfico que sustenta la oferta actual de la unidad de producción, ¿no? Resulta insuficiente en la situación de emergencia nacional, así como una breve descripción del impacto negativo. Entonces, todas estas consideraciones hay que tener en cuenta y resumirlo. Entonces, acá solamente como ejercicio he presentado lo siguiente, que la infraestructura del hospital regional se encuentra colapsada, por la cual no podría atender a los pacientes graves e intermedios que requerirán atención permanente con diagnóstico COVID. ¿Ok? Restricciones, hay algunas restricciones de la provisión de servicio, entonces el hospital no cuenta con terreno disponible, entonces para atender e enfrentar el estado de emergencia sanitaria COVID, la recomendación del sector consiste en concentrar en una sola infraestructura todos los casos, ¿no? Esas son las únicas restricciones, problemas. Entonces acá ustedes tienen lo que deben abordar, ¿no? Como parte de las restricciones. El problema operativo identificado es la capacidad instalada, infraestructura de equipamiento con la que cuenta el servicio de la UCI es insuficiente, inadecuada, la misma que está vinculada a la antigüedad del hospital, ¿no? Acá el objetivo de optimización nos pide, digamos, que usted marcar de la a la F, o sea, en este caso es aumentar el nivel de calidad del servicio ofrecido para satisfacer un cambio menor, identificando en la demanda. Entonces, aquí se marca, en este caso, rayo X. Entonces, la intervención, acá nos piden que tenemos que precisar un listado de factores de producción que serán intervenidos. Entonces, se equipará el local del establecimiento con la finalidad de realizar la atención de pacientes con COVID-19. Entonces nos piden, digamos, la medida de capacidad de producción de servicio, entonces ahí serían atendidos por año. Capacidad, si fuese educación, sería alumnos por año, ¿no? Turistas, si fuese turismo por día, entonces si fuese carreteras, bueno, en fin. La capacidad de producción actual, 175, la capacidad de producción, de optimización, y la estimación de incremento de la capacidad de producción con optimización del servicio, 2%, ¿no? Esos son estimados que se han trabajado, ¿no es cierto?, en su momento. Entonces, acá hemos hablado de lo que es la parte de la infraestructura, la construcción. Tenemos que hablar, digamos, la ventilación biomecánica. Entonces, aquí encontramos que el 65% de equipos biomédicos de la UCI tienen una antigüedad mayor a 10 años, por lo cual han perdido su vigencia tecnológica
garantía y se encuentran inoperativos. Este es un problema ya mayor, ¿no? Entonces aquí hay que sustentarla de esa forma. Aquí nos piden, digamos, que el hospital regional no cuenta con equipos biomédicos para atender atención de pacientes COVID. Problema operativo, la capacidad instalada con la que cuenta el servicio de UCI es insuficiente e inadecuada, la misma que está vinculada a la antigüedad del hospital como al crecimiento progresivo de la población que demanda los servicios. ¿Ok? Acá nos piden la optimización, ¿no es cierto?, en función al punto A, perdón, que es aumentar el nivel de calidad de servicio ofrecido para satisfacer un cambio menor de identificación de la demanda, ¿no? La intervención se adquiere local, se equipara el local, perdón, se equipara el local con la finalidad de realizar la atención de pacientes con COVID. Entonces quiere decir que va a haber un local de un establecimiento de salud cercano, una cámara, pues donde se va a hacer ahí la intervención. Acá nos piden la misma información, se va a repetir eso para lo que también en el monitor de funciones vitales, 8 parámetros, que es lo más recomendable. También el sistema de videobronquoscopía, ¿no? Entonces, hasta aquí estamos abordando lo que significaría, digamos, lo que es mayores a 75 UITs, ¿no? Aquí no tenemos nada de lo que es ampliación, ese sería en el caso, si tuviésemos ampliación, lo llenaría, porque en este caso es optimización. Entonces, lo dejamos vacío o lo ocultamos, que sería lo mejor. No tenemos acá reposición tampoco. Tampoco tenemos rehabilitación, entonces todo esto lo omitimos, lo escondemos. Entonces, tampoco tenemos inversión masiva. Inversión masiva se está referida, por ejemplo, a equipos, por ejemplo, que podemos establecer, por ejemplo, establecimiento de puestos de salud, centro de salud, ¿no es cierto? Requieren, digamos, los mismos equipos, similares, igualito. Entonces se compra, digamos, en función a la cantidad de establecimientos. Colegios, igualito. Te faltan, digamos, carpetas. Colegio A, colegio B, colegio C del ámbito. Se reúnen, entonces son 30 carpetas, 100 carpetas, 300 carpetas. Entonces ese se llama inversión masiva. ¿Ya? Entonces, cuando se refiere a inversión masiva, entonces ustedes llenan el I5. En este caso no hay nada de esto, entonces nos vamos a la F, que significa los costos y cronograma del registro de activos y OARs. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, aquí estamos hablando de lo que significaría las cantidades, ¿no es cierto? Cantidades, entonces se habla de una estructura, el número de estructuras es 1, entonces el valor es 761.798, ¿no? Fecha de inicio, fecha de término. Se requiere, digamos, 6 ventiladores, un monitor de 6 ventiladores, 6 monitores y un sistema de videocopia 6. Okay, todo esto sale 3.643.105, ¿no? Hay un expediente técnico, un costo de supervisión y hay un costo de liquidación. Cronograma de inversiones, entonces hacemos lo mismo que la anterior. Consideramos la fecha prevista, el tipo de los tipos de periodos, número de periodos, entonces estamos hablando de 3 periodos, 3 meses, ¿no es cierto? Y vemos en qué mes van a participar, en este caso, digamos, serían los últimos 2 meses, ¿no? Los precios son el primer mes es la convocatoria correspondiente, digamos, al expediente técnico. Una vez termina el expediente técnico, ¿no? Tenemos la ejecución, digamos, de la construcción como la compra de adquisiciones, ¿ok? Bien, entonces, ¿en qué porcentajes? Entonces, cada uno tiene que verlo de acuerdo a su realidad. Este solamente es un caso que con fines educativos, nada más, ¿no? Entonces, los montos se van a trasladar, ¿no? Entonces, hay un subtotal, lo que significa, digamos, el costo se le agrega al expediente técnico, la supervisión y la liquidación, entonces esto sale
3.597.005. ¿Ok? Hasta aquí estamos hablando sobre la parte que corresponde a cronograma de inversión, el cronograma de metafísicas esperadas, ¿no? Entonces tenemos acá nosotros un cronograma, entonces metros cuadrados, ¿no es cierto? Somos 180 metros cuadrados que tiene esa construcción. Acá las unidades, digamos, que corresponden, digamos, van a estar en función al último periodo. ¿Ok? Acá se habla de las unidades. Administración, ¿qué modalidad? Directa, ¿no? Fuente de financiamiento, recursos determinados, sería el último. ¿Ok? Fuente de financiamiento. Registro simplificado, ahora estamos hablando en la parte G, cuando son costos para el registro de activos menores a 75 ITs. Entonces, bueno, tenemos acá la camilla multipropósito, el ventilador de transporte, coche de paro. Esto hace, entonces, 732.030, ¿no? Entonces, esto se hace por otra modalidad, ¿ok? Entonces, este es, digamos, más simplificado, ¿no? No se requiere tanta información como lo vemos arriba, entonces este es más simplificado porque ya por lo que es menores a 75 UITs, ¿no? Perdón. Fuentes de financiamiento, nos piden, digamos, qué fuente de financiamiento es, ¿no? Entonces, y bajo qué modalidad. Estamos dando recursos determinados en este caso, ¿no? Cuando hablamos de recursos determinados, nos sale a la mesa que son las regalías, ¿no es cierto? El canon, ¿no es cierto? De ahí viene esta parte. Firman y sello de la unidad responsable que se encarga de esto, ¿no? Y de ahí se estaría pasando, una vez que se ejecuta, tenemos los nuevos codes, vamos a tener que llenar el formato 8, esto ya es parte del curso que vamos a mencionarlos a ustedes si creen por conveniente, digamos, asistirlo, porque todo esto solamente son términos generales. Como les repito, el curso se va a tratar en función a 3 o 4 casos de los participantes que tengan mayor ponderación, ¿no? Entonces, si la mayoría está, digamos, en qué proyectos, entonces se abordará los casos, se presentará casos con respecto a lo que ya tiene, ¿no? Y si veo que ni uno hay uno complejo, incluiría uno más, ¿no es cierto?, para desarrollarlo con ustedes, ¿no? Entonces, esto sería una forma, digamos, cómo ustedes pueden llenar, no sé, este formato, ¿no? Incluso podemos llegar, digamos, el curso, si lo ven, digamos, con el cierre de proyecto, cómo se cierra un proyecto, ¿no? ¿Ok? Entonces, con formato 9. Entonces, toda esta parte lo podemos quizás hacer en función a esa parte de la CIOR. Y también lo podemos hacer con los proyectos de inversión, ¿no? Que sería, digamos, también otra modalidad. Lo que quería presentarles también a ustedes, y estaba quedando pendiente, digamos, a los activos estratégicos, ¿no? Entonces, cada sector elabora un cuadro. En este caso, lógicamente que no es igual para todos los sectores, cada sector se acomoda, pero la idea es presentar un listado de todos los activos estratégicos considerados para que sean considerados como IORs, ¿no es cierto? Aquí tenemos todos los equipos, ¿no es cierto? Si entran ustedes también, los que están en el sector salud, esto también lo pueden bajar, si entran al sector, digamos, y lo pueden quizás también bajar. ¿Ya? Entonces, aquí también hablan de infraestructura, son equipos y también puedo intervenir en lo que se llama software también, servidores de comunicaciones, tengo algunas infraestructuras, ¿no es cierto? De recién nacido, un biobanco, entonces tengo todo un listado, ¿no? Y de acuerdo a esto, a ver, tiene también con la parte complementaria, o sea, también a veces decían, bueno, pues los almacenes, ¿cómo iba a ser la casa fuerza? ¿No? Entonces, ya esto prácticamente está a ese nivel. Lo que no está, entra a consulta.
Lo que no está y creen que puede ser, digamos, un activo, tiene que entrar a consulta a través del sectorista, ¿no? Con la OPMI, y de la OPMI tiene que también validarlo el MEF, ¿no? Ahora, eso está en función, por ejemplo, trabajar en función a los establecimientos de salud. Primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, ¿ok? Instituto Superior Nacional de Salud y Sistema de Atención. Entonces, ¿qué cosas necesita cada uno? ¿Ok? Si yo soy de acuerdo a la trabajadora en función a la norma. No todos los equipos se encuentran ahí, por si acaso. El otro que también está y también se le va, es parte también, toda esta parte del curso que se le va a dar, se le va a otorgar, es hacer la presentación de los indicadores, de valores de indicadores de brechas, ¿no? Entonces, cada uno tiene, por ejemplo, de primer nivel, ¿no? Primer nivel, atención. Acá te hablan del porcentaje que hemos visto en su momento, digamos, y los valores están acá abajo, ¿no es cierto? Los valores, entonces el indicador de valores, también esto se le va a darles a ustedes cómo se trabaja esto, también en el caso de educación también se puede mostrar, y también sigue siendo primer nivel. Acá aparecen los hospitales, ¿no es cierto? Cuando hablamos de hospitales de capacidad instalada, porcentaje de utilización, entonces, perdón, disculpen. Aquí aparece como 11 indicadores, ¿ok? 11 indicadores, ¿ya? De acuerdo a cada uno, entonces ahí salen las indicadores de brechas, entonces, ya, y acá está la fórmula, cómo se determinan los valores, entonces, bueno, es el listado de las citas. Entonces, eso que quería quizás también compartir con ustedes para ver que necesitamos sacar información de varios sitios, ¿no? O sea, de varios sitios para complementar. Entonces, la parte del llenado. Bien, no sé si habría alguna inquietud o alguna pregunta, sino para darle ya cierre a este seminario, que espero le haya contribuido a ustedes a reforzar, digamos, lo que están en carrera en una parte, y a los que no tengan la seguridad que pueden aprender de toda esta parte, Entonces, y más con sus inversiones, si lo tienen ustedes, si lo quieren llevar a bien modo. Yo por mi parte, digamos, agradezco la audiencia,